cualquier política que puede ser referente a hardware, a software, a seguridad, a contraseña, lo que ustedes estimen conveniente. ¿Ya? La idea es que investiguen o den una vuelta por las categorías que hay de plantillas de política a configurar, las cuales pueden ser unas para el usuario o también pueden ser para el equipo. ¿Ya? La pregunta ahora es cómo agrego una máquina al dominio para que se inicie o tenga los accesos necesarios el cliente y pueda agregar esas políticas a la cuenta. Voy cerrando ya el Growth Policy Management porque no lo vamos a trabajar más. Hicimos solamente una política aplicada al grupo estudiante. Grupo estudiante. Se linkeó lo que fue la política que viene por defecto. Y si quiero aplicarla a la otra unidad organizativa, la puedo hacer, la que está hecha. Entonces, ¿qué es lo que haría? Por ejemplo, tomaría administrativo y le diría linkear a una GPO existente. ¿Ya? ¿Y a cuál sería? A la que hicimos nosotros al principio. Y tomaría todas esas políticas que hicimos hacia ella. ¿Ya? La puedo editar, claro. A veces cuando uno tiene un poco más de experiencia es mejor hacerla en forma manual, hacerlas de cero, sin tanto asistente, si quiere especificar algo ya más concreto. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a generar es cómo meto una máquina al dominio para que pueda asumir las políticas que recién creamos y el usuario que creamos también inicie sesión. ¿Ya? La semana anterior hicimos el ejemplo con una máquina, le agregamos el dominio, pero nos faltó agregar la máquina número 2, ¿ya? El otro cliente. Entonces, ¿qué es lo que debo considerar? Primero, que este cliente, este equipo cliente, tenga un sistema operativo Windows, y en el caso que no sea un sistema operativo Windows, usar la herramienta LDAP, ¿cierto? Que es de Linux, lo que hablábamos nosotros, comentamos, para meterlo en un dominio Microsoft. Debo verificar que tenga una dirección IP dinámica entregada en este caso por el servidor DNS y Active Directory, que me busque en el dominio, estoy agregado al dominio. Y la pregunta ahora es cómo paso de grupo a dominio. Esta máquina no está agregada todavía, la vamos a agregar. ¿Ya? Entonces, en un PC que está agregado como máquina cliente, la quiero pasar a máquina de dominio. Primero le voy a cambiar el nombre porque si no voy a tener un problema con esta máquina. Aquí ya tengo una que se llama cliente 2. Voy a reiniciar antes de hacer el cambio. Ya. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué diferencia tiene estar en un grupo a estar en un dominio? El grupo se rige por pura. No tiene reglas, no tiene política de seguridad. El grupo es la máquina autónoma. O sea, en un grupo igual puedo tener reglas, pero la diferencia es que se hacen máquina por máquina, equipo por equipo, y funcionan en forma local. La contraseña es local, la política de restricción es local, y pueden funcionar en una red que no tenga mucho equipo, ¿cierto? Si tengo un laboratorio con 5 o 6 equipos, no es tanto trabajo hacerlo. Pero ¿qué pasa en una red corporativa donde tengo 100 PC, 200 PC y 500 usuarios? Es mejor trabajar con dominio. Por eso hay que justificar muchas veces cuándo usar dominio o cuándo usar grupo de trabajo. En una red pequeña de pocos PC, recomendado usar un grupo de trabajo, ¿cierto? Pero también podría usar un dominio, ¿cierto? Podría hacerlo para 3 equipos, puedo hacerlo como el ejemplo que estamos haciendo. ¿Ya? Pero siempre recordar que en un grupo de trabajo las cuentas son locales y los privilegios son locales, todo es local. En el dominio un servidor maneja las cuentas, esa es la diferencia. ¿Ya? Centralizar lo que es la administración de seguridad en una sola máquina. Ya, ahora reinicié el PC cliente, le cambié un nombre para no tener problemas con el otro cliente que está agregado y lo vamos a agregar al dominio. Primero siempre verificar que tenga direccionamiento IP. Este IP la está entregando un servidor de HCP o también la podría estar entregando un router, ¿cierto? Y en este caso nosotros configuramos el router como servidor de HCP. ¿Ya? Tengo IP. Estamos verificando. Tengo dirección IP de tipo dinámico. Esa IP dinámica la entregó, ¿cierto?, otro dispositivo de red que puede ser un router o un servidor.
¿Ya? Ahí estamos con IP dinámica, ¿cierto? La punto 4 la entregó. El lease es un día, por lo tanto la adquirió hoy día sábado y hasta mañana domingo. Ya, estamos bien. Para agregar la máquina al dominio, a un dominio que ya está hecho, lo que debo hacer es pasarme de estar de un grupo de trabajo a un dominio. ¿Ya? Entonces, actualmente pertenezco al grupo de trabajo informática y quiero traspasarme al dominio AIEP. Lo primero que debo hacer es pasar la máquina al dominio, ¿cierto? Incluyendo el nombre de dominio, en este caso aiep.local o aiep. Y lo primero que me va a preguntar cuando quiero traspasarme a dominio es que lo haga con una cuenta de un usuario que tenga todos los privilegios en el dominio. ¿Quién sería en este caso? El administrator, ¿cierto? El de la máquina. Entonces con administrator yo meto esta máquina al dominio. Y para sacar la máquina al dominio es lo mismo, ¿cierto? Yo puedo traspasarla de grupo a dominio o puedo bajarla de dominio a grupo, pero siempre con la cuenta del usuario del servidor. ¿Ya? En este caso, administrator. ¿Ya? Del servidor. ¿Ya? Ahí vamos a esperar unos segundos. Vamos a ver si este cliente se agrega al dominio. Y lo vamos a reiniciar. Es importante que no tengan las máquinas los mismos nombres, ya en la red, que no se llamen iguales. La máquina anterior ya la había agregado al dominio, así que está lista. Faltaba esta para que veamos el ejemplo después con un usuario y otro, cómo entramos al dominio. ¿Ya? Se agregó el dominio y me pide reiniciar. ¿Ya? Reiniciar. Ya en la pestaña del Active Directory, User and Computers, donde está Computer, ya no me aparece solamente el cliente 2, me está apareciendo el equipo cliente 3, ¿cierto? E incluso tengo una información propia del cliente que me puede indicar qué sistema operativo tiene y cómo se llama la máquina. Ahora la máquina no se llama solamente cliente 3, se llama cliente3.yes.local. Asume el nombre de dominio. ¿Ya? Ahí está arrancando la máquina 2. Acá tengo la máquina 3. Ya. De partida, ahora no me aparecen las cuentas para iniciar, ¿cierto? Deben ser agregadas según las cuentas de dominio. Lo que vamos a hacer ahora es iniciar un cliente con una cuenta de docente y el otro cliente con una cuenta de alumno, ¿cierto? O estudiante. Vamos a entrar con una cuenta y otra. Recuerden que los clientes y los usuarios están todos creados en el servidor. Entonces, voy a iniciar en el cliente 2 que tenía listo. ¿Ya? Cambio de usuario. Recuerden que para iniciar ahora, ¿qué basta ingresar o hay que poner antes el nombre del dominio? Puede ser directo o puede ser con nombre de dominio, ¿cierto? Como me sugiere. Pero tienes que hacer cuenta que estén creadas en el servidor. Ya no me sirve la cuenta local, ¿cierto? Puede ser cualquiera de las que ustedes ya crearon a modo de ejemplo. Cualquiera de las 6 cuentas pueden entrar. ¿Ya? O cualquiera de las 6 cuentas. Voy a ver si funciona. Voy a entrar con M. Urquiola en un cliente. Vamos a ver si podemos iniciar sesión. Ahí entró. Ya. Está entrando sesión. Y va a cargar el perfil de su usuario. Si se fijaron, hace un momento atrás yo en mi equipo tenía programas instalados, tenía configuraciones. Esas ya no están, ¿cierto? Porque son basadas en la cuenta del usuario con que estoy iniciando sesión. ¿Ya?
¿Qué cargó de fondo de escritorio? ¿Por qué me cargó este fondo? ¿Qué política hicimos hace un rato? Hice una política que quedó grabada en el video antes que se fueran al recreo, ¿cierto? En el servidor. Ya, creamos una política en la cual definí que cada vez que un equipo cargara le apareciese el fondo del escritorio. ¿Ya? Apareciese el fondo del escritorio. Además de ello, por ejemplo, cuando el usuario quiera hacer un cambio, este usuario que se llama M. Urquiola, que inició sesión en esta máquina y que tiene su perfil, ¿cierto? En este PC, yo hice que cargara directamente el fondo de escritorio corporativo de la organización. ¿Ese fondo dónde está? En el servidor. Y por ejemplo, él quiere hacer un cambio y quiere, por ejemplo, cambiar la tarjeta de red. ¿Qué le va a pedir? No tiene los privilegios necesarios para poder hacer un cambio, por ejemplo, en la tarjeta de red. ¿Ya? Está restringido. Está restringido. Incluso hay muchas restricciones para instalación de software en las cuales uno también puede prohibírsela, ¿cierto? Para instalar o desinstalar programas y solamente ocupe los que vienen predefinidos. ¿Ya? Voy a entrar en la otra máquina con un usuario que sea docente. No tienen privilegios todavía específicos, pero para que veamos que pueden iniciar sesión. Acá voy a entrar con D. Herrera, que era David Herrera, a modo de ejemplo. Y cuando inicie sesión este equipo, también debería cargarse como fondo de escritorio o wallpaper el corporativo de la institución. En el caso que le hice la plantilla asociada. ¿Ya? En el caso que haya asociado una plantilla o una función específica. Como Mauricio pertenecía al grupo estudiante y a la plantilla estudiante le apliqué el fondo de escritorio, por defecto va a cargar el fondo de escritorio planificado. Pero, ¿qué pasa acá? También le cargué el fondo de pantalla. Entonces los dos usuarios, porque pertenecen a la misma institución, le puedo cargar el mismo fondo de escritorio. ¿Sí? Lo que me decía Felipe, es muchas veces cuando hacen acreditaciones o se hacen auditoría, te piden, por ejemplo, tener solamente el fondo corporativo. Ahí hicimos una política. ¿Ya? ¿Y qué otra más le aplicaría? Que evite que cambien el fondo, ¿cierto? Le deshabilito el cambiar fondo de escritorio. Entonces, por más que quiera poner una foto personal, no va a poder. ¿Ya? Voy a cerrar sesión en los PC. Ya pensamos que estos usuarios dejaron de trabajar. Vamos a reiniciarlos. Tanto el usuario que pertenece a estudiantes como el usuario que pertenece a docente. Y vamos a hacer un cambio en el Active Directory. Una política de acceso. La vamos a hacer específica a Mauricio. Recuerden, las puedo aplicar a la unidad completa o lo puedo aplicar directamente a un usuario. Puede funcionar, ¿cierto? Por ejemplo, miren lo que vamos a hacer con este usuario. Pongan aquí atención. Voy a
a ver en el Active Directory. Por ejemplo, al usuario murkiola, dentro de la política directa del usuario, porque esto lo puedo hacer al grupo o a un usuario en específico, vamos a hacer lo siguiente. Hay una opción que se llama Logon Hours, que son los periodos en el cual puede iniciar sesión. Por defecto, en el Active Directory, a la cuenta, viene permitido que él se conecte cualquier día de la semana, en cualquier horario. Pero, por ejemplo, yo quiero hacer lo siguiente. Este usuario no quiero que se conecte ni los días domingo, ¿cierto? Marco el día domingo completo con permiso denegado, ni que tampoco se conecte los días sábado, ¿ya? Y quiero que su jornada laboral, o estudiante en este caso, sea de lunes a viernes, desde las 8, ¿cierto? Y como máximo, ¿cierto? Que pueda entrar hasta las 8 de la tarde. Entonces, le tengo permitido entrar de lunes a viernes a los sistemas de 8 a 8, ¿cierto? Los bloques que están en azul son los que están permitidos. Ya. Aplicar y OK. Y vamos a ver qué pasa cuando este usuario quiere entrar con una cuenta. Vamos a ver si nos permite o no funciona el privilegio. Entonces voy a entrar, en el otro PC. Voy a entrar como murkiola, ¿ya? ¿Y qué parece? Inmediatamente. Su cuenta tiene restricciones de tiempo que le impiden iniciar la sesión en este momento, porque está fuera del rango horario. ¿Ya? No puede. Voy a ir al Active Directory y este usuario me dice, ¿sabe qué? Necesito trabajar hoy día sábado, necesito entrar a los sistemas, a la intranet, necesito entrar a la Wi-Fi, así que por favor me pueden habilitar el acceso en forma extraordinaria el sábado. Entonces vamos al Active Directory, ¿cierto? Y le vamos a habilitar el día sábado para que se conecte. ¿Ya? Vamos a aplicar, vamos a actualizar la política, GP Update. Vamos a entrar nuevamente como Mauricio Urquiola al dominio. Y vamos a ver si esta política quedó activada. Y la política efectivamente se ve reflejada de inmediato. Vamos a hacer algo con el usuario David Herrera. ¿Ya? ¿Ven? Ahí hice el cambio en el fondo de escritorio, lo puse a pantalla completa, lo primero que carga acá. Vamos a ver qué cosas más le aparecen a Mauricio Urquiola en las restricciones. Le vamos a desactivar el instalar programa. No puede hacer cambio en la tarjeta de red. No puede cambiar la IP. ¿Cierto? Tiene prohibido. Y supongamos que el usuario David Herrera, que está acá como docente, va a estar fuera de la institución por unos motivos, quizás por licencia, y lo que vamos a hacer nosotros es deshabilitar la cuenta un tiempo. ¿Qué debería pasar? Un lock, ¿cierto? Un lock. Va a estar fuera, ¿cierto?, de la institución. Bajamos la cuenta y vamos a ver qué pasa cuando él quiera iniciar sesión en la red. Vamos a ver si pasa o no pasa. Si lo alcanzamos a ver reflejado. Vamos a reiniciar el equipo para que funcione, porque estamos ya con el equipo iniciado.
para deshabilitarla. Vamos a reiniciarlo. Me he olvidado ese detalle. Y vamos a ver si al arrancar él puede entrar a la sesión. Profe, ¿por qué dice unlock la cuenta si... ¿Bloquear o desbloquear? Pero viene por defecto sin el... Viene bloqueada, desbloqueada. Tú bloqueas y desbloqueas. Por ahí marcó desbloquear. Claro, por defecto viene bloqueada, po. Viene bloqueado. Viene bloqueada por defecto. Ahí le vamos a cambiar el horario también. Y vamos a ver si nos funciona también la hora. Ah, no se vio el cambio reflejado. Pasó. Ah, sí, tiene razón. Lo que pasa es que la política la hicimos al grupo estudiante, perdón. Y él pertenece al grupo docente. A ver, si este alumno, que Mauricio Urquiola, quiere iniciar sesión en el otro PC, voy a cerrar el que está usando David Herrera. El de acá es Mauricio Urquiola. Él piensa que quizás cambiándose de máquina, ¿cierto? Las políticas van a quedar en el PC. ¿Debería ser así o deberían irse al PC, no importa cuál inicie sesión? Él está en este PC en este momento, ¿ya? Y se va a cambiar al otro PC. ¿Debería aparecerle el fondo de escritorio? ¿O la restricción horaria? Si están hechas a la cuenta las políticas las lleva a la cuenta. Si están hechas en el PC, son del equipo donde se conectó. Entonces está la diferencia, ¿ya? Él va a cerrar sesión acá, o va a apagar el equipo, como quiera, y va a iniciar sesión en el PC del lado, en este otro PC, como Mauricio Urquiola. Vamos a ver si las políticas lo acompañan a él. Cambio de usuario. O sea que en el fondo las políticas que se mandan a las del usuario. Cuando la persona entra... Son más importantes las del usuario que las del PC. Porque independientemente de donde esté, la política lo sigue. No está bien, pero si hay una política de PC, esa la va a mantener sobre la... Sobre el usuario. Claro. Entonces por eso a veces es preferible hacerla al usuario. La política. Sobre Claro. Esa es la diferencia entre una política y la otra que puedan plantear. Ya. ¿Cómo saco a un equipo del dominio? Para que mantenga políticas locales. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Cuál sería el procedimiento de sacar una máquina del dominio? Nos vamos a la máquina que va a salir. La máquina que deseamos sacar. ¿Ya? ¿Pero con qué cuenta? Con la de administrator. O sea, el usuario. Por ejemplo, esta máquina está en el dominio. Digo, ¿qué usuario? Ahí la pregunta. Me pregunta política. Ahí me dice. ¿Con qué usuario? Con el administrator. Recuerden que para ponerte los permisos lo debo hacer con el administrator. Sticker para
¿Ya? Voy al equipo y lo saco a grupo de trabajo. ¿Cierto? Lo migré primero a dominio y ahora lo voy a meter en un grupo que se llame informática, forma local. ¿Ya? Y ahí me dice, después de abandonar, ¿cierto?, el dominio, debe conocer la contraseña de la cuenta de administrador local. Por lo tanto, hay que seguir conservando ahora el usuario local. Ya no me desligo del usuario del dominio. Ahora, para poder pasarlo nuevamente, cuenta local. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tener un administrator y un administrador. Administrador para el Windows 7 y administrator para el server. ¿Ya? Ahora el que va a mandar es la cuenta local. Se me va a preguntar, ¿cierto? Para hacer el cambio. Todo lo que había en el dominio se pierde en ese Sí. lugar, ¿o no? Claro, se pierde la configuración porque las políticas quedaron en el server. Si Listo. yo después lo vuelvo a activar, me toma la Vuelve a tomarlas, claro. Aquí ya estaban grabadas. De hecho, de todas formas, si uno sigue revisando la Active Directory, todavía sigue el PC, pero ya me aparece con una flecha hacia abajo. Dice que ya lo migré del dominio, dice que ya no pertenece al dominio y pasó a ser un grupo de trabajo. Ah, pero eso se mantiene. O sea, después si vuelvo a reincorporar, Vuelve a reincorporarse, claro. que estaba configurado. Vuelven a agregarse. Ahí me dice que ya estoy fuera del dominio. Y esta máquina va a tener, ¿cierto?, una política local. Es mucho más rápido con políticas local que políticas de dominio. Se nota al arrancar una máquina en la red. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si yo tenía programado que vieran algún software en especial, alguna configuración, no van a poder acceder a ella, porque eran de dominio. Ni siquiera el fondo pantalla va a aparecer ahora, va a aparecer el fondo, el por defecto. Es por defecto. Claro, ahora aparecen las cuentas que tiene en forma local la máquina y desaparecen las de dominio. Estas son las que hicimos en un principio. Ahí está la diferencia. Esta es la gran diferencia entre una y otra. Entonces esta máquina ya pasó a ser parte del grupo de trabajo y la otra aparecieron los programas que tenía en un principio, ¿cierto? Y la otra sigue siendo de dominio, que vendría siendo el otro cliente. Se la envié por correo a la otra, Sí. la guía por correo. Ah, ya. ¿Ya? Ahí tendríamos más o menos la estructura del Active Directory. No es empezar a investigar un poco, meterse en las políticas, las plantillas, las cosas que pueden hacer. ¿Ya? Vimos solamente algunas configuraciones básicas. Pero le pueden sacar más provecho a lo que es la configuración de dominio. ¿Ya? Recuerden que el router puede ser servidor de DHCP. El router que tenemos configurado, vamos a revisar si está entregando IP correctamente. Ya. Y para terminar vamos a crear una tarjeta en el router que simule que está saliendo internet. Entonces, si los clientes del dominio pueden navegar normalmente, deberían llegar a una tarjeta que simula la red WAN del router. ¿Ya? Si nosotros le estamos dando los permisos necesarios, el cliente que pertenece al dominio podría salir hacia el exterior. ¿Cómo se llaman esas tarjetas virtuales que nosotros creamos en los routers para probar o simular que estamos accediendo hacia internet? Tienen un nombre, no son tarjetas físicas. Las VLAN son de capa 2, son de switch. ¿Cómo se llaman esas tarjetas? Que en los varios ejercicios aparecen, que yo les pasé. Las loopback, ¿cierto? Las loopback. Una dirección de loopback simula como una conexión remota. En este caso vamos a hacer una loopback que se llame la loopback 0 y que va a tener la IP la 200.200.200.2 máscara 30. ¿Ya? 200.200.200.2 máscara 30. ¿Ya? Vamos a ver si los clientes que están en el dominio pueden llegar a esa dirección IP simulando que es un servidor externo y le están teniendo los permisos necesarios para salir.
Ya, LO0, de loopback 0, la abreviatura. Loopback 0, 200, 200, 200.2, máscara 30. Ya. En el router la vamos a crear. En el router que tenemos. Recuerden que el router también está entregando direcciones IP. Máscara 30. Entonces sería la siguiente configuración. Dentro de configure terminal se hace una interface de loopback y con el número 0, ¿cierto? Como no tenemos acceso hacia un ISP, ahí estamos simulando que estamos llegando al exterior de una red. Interface loopback 0, levantamos la tarjeta, a pesar que una tarjeta virtual se activa notch down y se le asigna una IP address. Máscara 30. 252. Do bright. Ya. Do bright. Y vamos a hacer una ruta por defecto para llegar, una ruta predeterminada para llegar a esa dirección. ¿Ya? ¿Cómo se hacen las rutas predeterminadas por defecto? Porque aquí estamos viendo una dirección de internet y queremos llegar a ella de los clientes. ¿Cómo sería? IP, ¿qué más? Route. Una ruta predeterminada. Con máscara. ¿Y cuál sería el salto para llegar? Pensemos que esa es una dirección que me está entregando el ISP, un ISP. Y si es máscara 30, ¿cuántas IP puede tener esa red? 2. Entonces, ¿cuál es la otra IP disponible? ¿Cuál sería la red primero? ¿Cuál sería la red a la que pertenece ese IP? La 200, 200, 200, 0. ¿Cuántas IP disponibles tiene? 2. Entonces, ¿cuál sería la IP de gateway a la cual queremos llegar? Ya. Vamos a ver si esto funciona. Ya. Y la última pregunta, ¿cómo podríamos agregar nosotros los hosts virtuales que tiene el GNS3? Agregarle más hosts fuera de los clientes que tenemos nosotros. Por ejemplo, voy a apagar los clientes que tengo Windows. Los voy a apagar. ¿Cómo le podríamos agregar clientes a la red, pero que no sean máquinas virtuales hechas por nosotros? Hay unos clientes que se llaman los VPCS, ¿cierto? Y los vamos a agregar, a ver si funciona. ¿Cierto? Estos representan unos clientes Linux, ¿cierto? Y los puedo ocupar para hacer pruebas. Son clientes con línea de comando, ¿cierto? No puedo ver una página web, no puedo meter los dominios, pero por ejemplo me servirían para probar o hacer pruebas de seguridad, a ver si llego a un router o llego a alguna dirección que está en otro lado de la red. Lo inician y los conectan a cualquier puerto del switch que esté disponible.